¿Quieres empezar a invertir, pero te aterra el hecho de que puedas perder tu dinero? No te preocupes. Existen muchos tipos de activos financieros, incluso pueden ser clasificados hasta por tipo de riesgo. Entonces, hoy te voy a explicar qué tipo de activos financieros pueden quedar en el primer umbral de aversión al riesgo, para que con esto no tengas ningún inconveniente ni la incertidumbre de que puedas perder tu dinero. Soy César Martínez Constantino, socio fundador de Distrito Financiero. Somos asesores afiliados a GBM y nuestra prioridad es darte certeza en cada paso que das. Hoy te voy a explicar un activo financiero que puede ser bastante amigable para cuando quieres empezar a invertir. Estamos hablando de los CETES. Primero que todo me gustaría hablar de qué manera se pueden clasificar los activos, y esto nos puede llevar a hablar de los CETES. Primero que nada, existe algo llamado renta variable, y prácticamente podemos clasificar los activos que se encuentran dentro de esta división en que no conoceremos el rendimiento. Por ejemplo, si tenemos una acción, podemos pronosticar algún tipo de rendimiento, sin embargo no lo conoceremos a ciencia cierta, o no existe algo que nos garantice que ese activo o esa acción, mejor dicho, va a llegar a tal rendimiento o a tal precio. Si yo, por ejemplo, compro una acción el 1 de enero, no tengo la información como para saber en qué precio va a estar al 31 de diciembre, prácticamente todo el año. Entonces, esos son los activos denominados de renta variable, que no conocemos su rendimiento al paso del tiempo. Y por otro lado, existen los instrumentos de renta fija. Dentro de los instrumentos de renta fija, se puede decir que tenemos un rendimiento a vencimiento. En el momento en el que nosotros invirtamos en este tipo de activos, vamos a saber el rendimiento que tendremos y también al finalizar el plazo de qué manera se va a comportar el activo. Entonces, por ejemplo, si yo compro un instrumento de renta fija el 1 de enero, me puede decir que me va a pagar una tasa de 10% anual al 31 de diciembre. Entonces, en este caso estamos viendo que sí nos está dando una tasa y estamos conociendo el rendimiento que tendremos a vencimiento. Entonces, partiendo de aquí, el CETE es considerado un instrumento de renta fija. Ahora bien, ¿cómo funciona un CETE? Un CETE prácticamente es un instrumento de crédito. Esto quiere decir que el gobierno va a emitir deuda. Esto quiere decir que el gobierno necesita financiamiento, necesita dinero, y sale con el público inversionista para que le preste. Esto quiere decir que prácticamente nosotros somos el público inversionista, le estaremos prestando dinero al gobierno. Ahora, las condiciones de un CETE es que es denominado un instrumento que se vende a descuento. Entonces, esto quiere decir que el gobierno, a la hora de emitir, lo va a emitir más barato y me lo va a pagar más caro. El diferencial prácticamente es nuestra ganancia o nuestro rendimiento. Vamos a poner el ejemplo. El gobierno emite deuda y dice: los CETES están a 9 pesos. Perfecto, yo voy, agarro el CETE, lo tengo a 9 pesos. El gobierno me dice, dependiendo los plazos, porque existen plazos de 28 días, 91 días, 182 días, 360 días. Dependiendo los plazos, el gobierno me va a devolver mis 9 pesos más el premio, que vendría siendo 10 pesos. O sea, mi ganancia va a ser 1 peso. Yo lo adquirí a 9 y me lo repagaron en 10. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos ver que con el gobierno tenemos una relación acreedor-deudor. A diferencia que en las acciones existe una relación de socio o de prácticamente ser parte de la compañía. Entonces, el CETE podemos verlo así, que es de una manera temporal. Hay una tasa y podemos conocer cuánto nos va a repagar el gobierno pasando este plazo. Por eso también el CETE es considerado un instrumento de mercado de deuda, porque como lo podemos ver en el ejemplo, prácticamente le estamos prestando al gobierno y él nos está devolviendo. El CETE es considerado un instrumento libre de riesgo. Esto quiere decir que al menos la deuda soberana, prácticamente los CETES o lo que emite el gobierno para financiarse, es considerada una inversión libre de riesgo, dado que el respaldo de que nos puedan pagar es el gobierno, prácticamente la economía mexicana. Entonces, es más probable que nos pague el gobierno
a que, por ejemplo, yo le preste dinero a un banco, porque también existe la deuda bancaria o los instrumentos de renta fija bancaria, y también existen los instrumentos de renta fija corporativa. Entonces, podemos hacer una prelación de quién es el que es más probable y menos probable que me pague. Ojo, yo no estoy diciendo que no nos va a pagar, pero es más fácil que el gobierno me pague a que un banco me pague, porque un banco necesita generar flujo de efectivo para poder pagarme, y de igual forma una empresa. Existe también algo que puede darnos certeza y que son las calificaciones. Si tiene una mejor calificación, me asegura tener una garantía de que me puedan pagar, y si tiene una peor calificación, puede ir siendo más probable que no nos paguen. Entonces, partiendo de esto, el gobierno es considerado el ente gubernamental que es considerado un instrumento libre de riesgo. Por ende, una tasa de CETES, por ejemplo, que es un instrumento que emite el gobierno, prácticamente se encuentra en el umbral de que todo lo que esté por encima debe de pagar una tasa mayor a la que esté pagando el CETE. Esto es por lo que les acabo de explicar. Existe mayor riesgo, por ende, se debe de premiar el hecho de que yo me esté arriesgando a que le preste dinero a alguien que puede ser que sea más probable que no me pague. Entonces, para poder tener esta heurística, si yo voy al banco y quiero invertir algo y me van a dar una tasa menor a la de CETES, es altamente incongruente, porque el deber ser es que estoy arriesgando mi dinero porque el banco es más probable que no me pague, a diferencia del gobierno. Entonces, partiendo de ahí, debemos de siempre poner atención en las tasas. En ocasiones los bancos hasta dicen, te pagamos el 120% de CETES. Esto únicamente es agregarle el diferencial, o sea, 100% de CETES es que te dan la tasa CETES más un 20%. Entonces, es importante que aprendamos a diferenciar ese tipo de artimañas que pueden llegar a utilizar para crear confusión y poder captar recursos de los inversionistas. Pero siempre debemos de considerar, el instrumento libre de riesgo es el CETE, por lo que todos los demás instrumentos considerados de renta fija, al estar asumiendo más riesgo, es necesario que nos paguen una tasa mayor de la que nos esté pagando el CETE, dado que el gobierno es altamente probable que nos pague. Este tipo de instrumentos son bastante amigables cuando uno quiere empezar a invertir. En primera, son bastante predecibles en relación a que podemos conocer el comportamiento o al menos el rendimiento al vencimiento del instrumento, como lo comentamos anteriormente, dadas las características de que es un instrumento de renta fija. Y de igual forma, teniendo como garantía el gobierno, esto nos permite poder tener certeza de que nos van a pagar lo que estamos prestándole al gobierno, dado que es una inversión libre de riesgo. Ahora bien, esto nos permite tener un poco más de práctica. Yo siempre he estado de acuerdo en que hay que informarse, hay que conocer y hay que tratar de empaparse para poder invertir. No hay que invertir sin conocimiento, pero también es de vital importancia meternos al ruedo, o sea, empezar a invertir. El autoconocimiento solo lo vamos a tener si empezamos a invertir. Al empezar a invertir podemos conocer qué tanto somos aversos al riesgo, qué tanto podemos arriesgar de nuestro patrimonio, o también qué tanto nos gustan el tipo de inversiones que estamos teniendo. En ocasiones prefiero tener más volatilidad, o sea, que tenga instrumentos de renta variable porque quiero ganar más o porque aún tengo suficiente edad para retirarme, dado que hoy en día es probable que podamos arriesgar. Pero puede ser el caso opuesto, que yo no pueda ni soporte ver minusvalías dentro de mi dinero. Es por lo que es de vital importancia meterse al ruedo y empezar a invertir. Empezar a invertir en CETES es lo mejor que se puede hacer y empezando. ¿Por qué? Porque este tipo de inversiones nos pueden empezar a formar como inversionista. Y de esto también es importante. Los CETES, por lo regular, se puede decir que pagan una tasa que es similar a la inflación. Esto quiere decir que si nosotros invertimos en CETES, es altamente probable que estemos obteniendo un rendimiento similar a la pérdida de valor adquisitivo de la inflación. Entonces, si por ejemplo
regularmente al no invertir estamos perdiendo un 4% por temas inflacionarios, lo que se esperaría es que el CETE me esté pagando un 4%. Ojo, esto no es obligación, esto no es ley, esto no es regla. En ocasiones puede ser menor la tasa CETE o en ocasiones puede ser mayor la tasa CETE a lo que está en inflación. Por ejemplo, hoy en día la tasa real, recordemos, la tasa real es a la tasa nominal descontarle la inflación. Esto es para saber qué tanto por encima de la inflación está generando de rendimiento mi dinero. Entonces, hoy en día oscila entre 3.5%. Esto significa que yo, además de que mi dinero no está perdiendo valor adquisitivo, está ganando un 3.5% anual por encima de la inflación. Esto es bastante bueno porque a pesar de que existe inflación que puede irse comiendo nuestro dinero, dadas las tasas que se encuentran hoy en día en el mercado, podemos tener una mayor plusvalía de solo tener nuestro dinero a una tasa que nos respete la inflación. Existen formas de perder dinero en los CETES. Cuando yo tengo un CETE a 28 días, sé que me va a pagar dentro de 28 días tanto de premio. Sin embargo, por eventos de liquidez, o sea que yo necesite el dinero y quiera salir, es posible retirar porque no es considerado plazo fijo como otro tipo de inversiones como en los bancos, que forzosamente tiene que permanecer durante el plazo. En los CETES, en ocasiones te puedes salir o puedes hacer una venta anticipada. Pero el problema es que es probable que si yo tomo un CETE a cierta tasa y a 28 días me la va a pagar, pero cada semana, los días martes, se publica la nueva tasa de CETES. Entonces, vamos a suponer, yo paso una semana, paso 2 semanas y en el día 15 necesito el dinero. Esto quiere decir que yo voy a salir a vender mi CETE a la tasa que esté en ese momento. Entonces, si hablamos que la tasa es semanal, ya pasaron 2 semanas, ya hubo 2 tasas diferentes. Entonces, no necesariamente la tasa de CETES deberá de ser mayor. Entonces, ¿puede ser una buena idea invertir nuestro fondo de emergencia en CETES? La primera respuesta sería sí. La segunda respuesta sería hay que tomar en cuenta varias variables. ¿Por qué sí? Porque son instrumentos que son considerados libres de riesgo. Por ende, es importante que nuestro fondo de emergencia nunca esté expuesto a volatilidad o a condiciones de mercado favorables o desfavorables, sino que tenga un crecimiento constante, pero que no tengamos minusvalías, dado que nos va a alcanzar para menos, dado algún evento o alguna emergencia. Entonces, sí, pero también hay que considerar qué tan fluctuante puede llegar a ser el tema de las tasas. Cada martes va a variar. Entonces, si nosotros vamos a necesitar el dinero antes, que claramente al ser una emergencia no lo vamos a saber, pero podemos tener alguna alternativa. Puedo entrar a CETES a 28 días y puedo utilizar mi tarjeta de crédito para una eventualidad. O en el momento que los CETES venzan, puedo utilizar ese dinero y fondear mi tarjeta de crédito. Esa es una alternativa. El problema es que no necesariamente las emergencias se pueden solventar con una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es posible invertir en fondos de inversión que contengan CETES en la panza. Esto quiere decir que va a ser una canasta en la cual haya muchos CETES de diferentes vencimientos. Esto permite tener flexibilidad y que el fondo de inversión pueda emitir acciones para que los inversionistas las tengan y puedan deshacerse de esas acciones en el momento en el que lo requieran. Pongo un ejemplo. Hay fondos de inversión de liquidez diaria de instrumentos de renta fija o que en la panza tienen CETES. Entonces, por ejemplo, yo no me tendría que esperar los 28 días del CETE, sino que dado que es liquidez diaria, nosotros, dependiendo del horario bancario, podemos utilizarlo para fondear nuestras emergencias. El único inconveniente es que al hablar de
horario bancario, nos estamos sujetando a que sábados y domingos o días inhábiles no podríamos tener el dinero. Entonces, esta es una segunda alternativa que también puede ser de suma importancia, tener invertido el fondo de emergencia en este tipo de instrumentos. Sin embargo, también es importante considerar este tipo de situaciones, que puede llegar a ser un día inhábil y no podamos utilizar ese dinero. Entonces, una tercera alternativa pueden llegar a ser cuentas que paguen ahorros a la vista. Esto quiere decir que no importa la hora, el día, puedo hacer uso de mi dinero. Sin embargo, hay que ver qué tipo de tasas puede llegar a pagar este tipo de ahorros. Entonces, siempre es bueno hacer un mix de todo o hacer una combinación. Es probable que podamos tener una parte del fondo de emergencia en la cuenta a la vista o en una cuenta de ahorro que pueda ser de disposición inmediata. Otra parte puede estar en un fondo de inversión de liquidez diaria y otra parte puede estar en CETES a 28 días, 91 días, 182 días o 360 días. Recordemos que a medida que el plazo es mayor, la tasa es mayor. Entonces, en ocasiones puede ser mejor tener un plazo mayor para obtener una tasa mayor. Entonces, todo va a depender de las necesidades y del perfil de cada uno, pero lo que siempre incito es: empieza a invertir ahora. Esto porque puede permitir llevarte un mejor aprendizaje y puedas sentirte más cómodo con tus finanzas en cualquier momento que puedas ir revisando que vaya creciendo toda tu inversión. Nos vemos en el próximo video.